El Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos, amigos en el Señor. Tengan un saludo en el nombre del Señor Jesucristo, deseando que cada uno de ustedes se encuentren regocijados en este día, con mucha alegría, con deseos de escuchar la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios, amados hermanos, tiene el poder de hacer milagros en nuestras vidas. Es un tiempo sumamente especial, el tiempo de escuchar la palabra de Dios, porque cosas maravillosas con seguridad suceden en todos aquellos que estamos atentos a la voz de nuestro Señor. Así, en el nombre de Jesucristo, vamos a encomendarnos a nuestro Señor, pidiéndole que sea Él el que nos hable en esta hora y que nos dé la capacidad de poder entender su mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amantísimo Señor, amado de la gloria, tú eres el único Padre que puede, Señor, hacernos entender tu mensaje, Altísimo. Te ruego, Señor, que en esta hora, Señor, obres en nuestros corazones, en todos los que estamos, Señor, unidos, Padre Santo, en este en vivo, para poder escuchar, Señor, tu mensaje. También te ruego, Señor, por los que más tarde vendrán, Padre eterno, a oír este mensaje, que sea tu Santo Espíritu, Señor, bendiciendo a todos aquellos, Padre amado, que tendrán la oportunidad de escuchar el mensaje de tu santa palabra. Padre eterno, glorifícate en esta hora como solamente tú lo sabes hacer. La gloria y la honra es tuya, mi Dios, y en tu santo y poderoso nombre, en el nombre de Jesús, damos inicio, Señor, al mensaje que tú nos envías, Padre Santo, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor, que todos los días Él tiene para nosotros el mensaje a nuestras vidas, el mensaje que nos da vida, el mensaje que nos da esperanza, el mensaje que nos da cada día más claras las direcciones para poder, amados hermanos, en el nombre de Jesús, ir directo en esa dirección hacia el reino de los cielos. En esta hora, en el nombre de Jesucristo, para este momento, a lo mejor usted ya ha visto el nombre de la prédica de este día. El nombre de la prédica de este día es: yo el primero,
yo el postrero. Y como dije en el estudio bíblico de esta misma semana, el día jueves, que si está escrito en la Biblia, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y aquí todo lo que traemos es a través de la santa palabra de Dios. Si la Biblia lo dice, no hay para dónde nosotros podemos hacernos, pues nadie puede discutir realmente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es firme y permanece para siempre. Es la palabra del Rey, es la palabra del Altísimo, que nos ha dado a nosotros como la suma bendición para que nosotros podamos acercarnos a Él conforme a su santa voluntad y dar pasos firmes hacia el reino de los cielos. Sabemos que no es un hombre el que tiene encerrado el evangelio, no es un hombre el que tiene encerrada la verdad. La verdad está en las sagradas escrituras y la verdad tiene un nombre, la verdad se llama Jesús. Y Él nos ha dado su santa palabra para que a través de su palabra nosotros, amados hermanos, no tengamos estorbos y podamos nosotros dirigirnos hacia el reino de los cielos, poniendo nuestros ojos hacia arriba y no en las cosas de abajo, en el nombre de Jesús, porque nuestra salvación ha descendido de lo alto. Así en esta hora, como dice la palabra del Señor, yo el primero, yo el postrero. Y para eso vamos a ir a las Sagradas Escrituras en el nombre de Jesús, de que tan claro el Señor Jesucristo, Jehová de los ejércitos, se presenta a nosotros, dejándonos saber que no hay nada en medio de Él, que Él es el primero y que Él es el postrero. Amén. Dejando saber claramente en el nombre del Señor Jesucristo quién es Él. Sabemos, como lo dice la palabra del Señor, de que desde tiempos antiguos el Señor viene dando testimonio y dejando saber todo su plan de trabajo, todo lo que el Señor Jesucristo vino a hacer en este mundo, estaba ya profetizado. Todo ha sido profetizado para que el hombre no se confunda, para que el hombre sepa reconocer todas las señales y el cumplimiento de la palabra, y sepa reconocer que cuando Dios habla, todo aquello se cumple y se cumple al pie de la letra, y que no necesitamos nosotros ir a preguntarle a nadie más que a las Sagradas Escrituras la verdad acerca de nuestro Dios. La palabra del Señor nos dice que Jehová es el primero y que Jehová es el postrero. Y vamos ahora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a indagar en las Escrituras. Así, en el nombre de Jesús, queremos invitar al libro de Isaías, capítulo 44, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, hermanos, amigos, por favor, busquen una Biblia. Por favor, léanlo ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Es necesario poner nuestra esperanza en la palabra de Dios. Y para eso nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. No podemos conformarnos con que otra persona la lea y nos diga a nosotros. Al menos que usted no sepa leer, bueno, se entiende. Pero para eso también existe la Biblia en audio para que usted la pueda escuchar. No hay excusa para nadie. Todos de una o de otra forma podemos indagar en la palabra de Dios. Así, en el nombre de Jesucristo, esperando de que ya todos tengan el libro de Isaías abierto con ustedes, vamos a dar inicio en el capítulo 44 y versículo 6. Y dice así la palabra en el nombre de Jesús. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Bendito sea el nombre de Jesús. Así dice ¿quién? Jehová. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Lo dice claramente la palabra del Señor. Es importante conocer a este Dios. Es importante conocer a este Jesús, a quien yo les predico en este día de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Es necesario conocer al verdadero Dios.
Es necesario hacer a un lado toda basura de mentira y venir a las sagradas escrituras y reconocer la verdad que está solamente en la palabra de Dios. Basta ya de engaños en el nombre de Jesús. Basta ya de engaños en el nombre de Jesucristo. Basta ya de comercio. Basta ya de comercializar el evangelio. Hay una única razón por qué predicar, y eso es para dar a conocer el nombre de Jesús. Es para dar a conocer el nombre de Jesús. Es para dar a conocer quién es el Dios verdadero, cómo es que Él ha venido y se ha manifestado y nos ha ofrecido salvación. Ya basta de buscar fama personal, porque nadie necesita buscar, amados hermanos, a través del evangelio fama. Si hay alguien que debe de darse a conocer, es el nombre de Jesús. Si usted quiere fama, vaya y busque y use otros medios, pero no use el evangelio para agarrar fama o darse a conocer usted mismo. Quien se debe de dar a conocer es el nombre de Jesús, y si lo va a dar a conocer, délo a conocer como lo dicen las sagradas escrituras, como dice la palabra del Señor, como lo dijo Él mismo. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Pero dice que cree en Él como dice la escritura, no como dice el hombre, no como usted quiere creer, no como a usted le han dicho. A lo mejor algunos de ustedes, amigos, que están escuchando en esta hora esta palabra o que vendrán más tarde, a lo mejor el evangelio que a ustedes se les haya predicado sea la Trinidad, porque eso es lo que comúnmente el enemigo se ha encargado de regarlo. Y a lo mejor eso es lo que usted tenga, y no lo tenga porque sea lo que usted haya buscado. Usted ha buscado de Dios, pero lamentablemente a lo mejor le han enseñado erróneamente, equivocadamente, hombres que sin ser enviados de Dios se han parado a predicar el evangelio no por amor a Jesucristo, pues ellos no tienen ninguna voluntad de dar a conocer quién verdaderamente es Jesucristo. Ya sabemos que lo hacen por una o por otra, por ganancias deshonestas o por el caso que sea quien lo predique. Pero solamente hay una forma como se debe de predicar el evangelio del Señor Jesucristo, y eso debe de ser por amor a Dios, por amor a su nombre, por amor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y el único mensaje y interés que se debe de tener todo predicador o predicadora es dar a conocer el nombre de Jesús. Y no solamente dar a conocer el nombre de Jesús, llevar el entendimiento bíblico a cada casa, a cada persona, de quién verdaderamente es Jesús. Porque no solamente es decir Jesús, pero ¿quién es Jesús? La palabra del Señor nos dice, amados hermanos, que así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí, dice Jehová, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios Hijo, no hay Dios Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Primo, Dios Tío, Dios esto. Pues Dios es uno. Y no me malentienda, sí está escrito el Hijo de Dios, pero no el Dios Hijo. Eso es antibíblico. Hay el Hijo de Dios, a lo que el Señor llamó Hijo de Dios, a la manifestación de la carne, porque Él fue carne 100% y espíritu a la vez 100%, en el nombre de Jesús. Pues la palabra del Señor lo aclara, amados hermanos, en el libro de Isaías, ahí mismo, capítulo 40. Quiero que vayamos ahí para que pueda limpiar toda duda que la audiencia pueda tener. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 40 y versículo 3. Sabiendo que estos son los profetas, profetizando todo lo que venía, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, profetizando toda la obra de Dios, profetizando todo lo que el Señor iba a hacer. Y dice en Isaías capítulo 40 y versículo 3: voz que clama en el desierto, voz que clama en el desierto,
preparad camino a Jehová. Preparad camino a Jehová. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. A Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y oiga aquí en el 5, y se manifestará la gloria de Jehová, y se manifestará la gloria de Jehová, porque el que se manifestó en carne es Jehová de los ejércitos. Y todo esto el Señor lo ha venido el Señor profetizando de tiempos en tiempos, dejando saber: oye, oh Israel, yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios que salve. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esto es lo que el Señor había profetizado, que Él se iba a manifestar y que toda carne iba a ver la manifestación de Jehová de los ejércitos. Y luego continúa diciendo: voz que decía da voces, y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la flor, marchítese la flor. Séquese la hierba, marchítese la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La vida del hombre es como la hierba del campo y como la flor del campo, que perece, sale por la mañana y al salir al sol ha desaparecido. El hombre puede desaparecer, pero la palabra de Dios no desaparece. La palabra de Dios es para siempre. Y si en el Antiguo Testamento el Señor Jesucristo, llamado Jehová de los ejércitos, Él dejó saber claramente: yo el primero, yo el postrero, yo el primero, yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Luego Isaías nos deja saber, y para aclararlo aún más, en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, sabemos que aquí está hablando el Señor Jesucristo, pues hasta en letras rojas está puesto para que reconocer que son palabras que han salido de Él mismo. Y dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 13: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Cómo puede ser esto? ¿Es que tenemos a dos, el primero y el último? ¿O es que es el mismo? Obviamente es el mismo, porque Dios es uno. Dios es uno, pues Él es espíritu. Y la palabra del Señor en el libro de San Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. No dice Dios es espíritus, dice Dios es espíritu. Espíritu, no dice espíritus, dice espíritu. Dios es espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora Dios se puede transformar como Él quiera. Él no deja de ser Dios. Él se puede manifestar en lo que Él quiera. Él se manifestó en carne, por eso no dejó de ser Jehová de los ejércitos. Él es el
el Dios todopoderoso. Él todo lo puede. Bendito sea el nombre de Jesús. Y si la palabra del Señor dice en Isaías 44, donde leímos que Él lo dice claramente en el versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y Apocalipsis dice el Señor Jesús: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es el mismo, amados hermanos, es el mismo, amados amigos. Reconozcamos la verdad de Cristo, que aún en tiempos difíciles, que aún en los últimos días, el Señor está teniendo misericordia, queriendo, amados hermanos, a extender el conocimiento, amados hermanos, de quién es Él, abrir el entendimiento a todos aquellos que aún no le conocen, que Jesucristo es el mismo Jehová de los ejércitos. La palabra del Señor, donde hemos estado leyendo allí mismo en Isaías, nos dice, ¿verdad? Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Eso era lo que se tenía que predicar, eso era lo que se tenía que decir, y eso es lo que se dijo. Y por eso los judíos no entendieron, no quisieron recibir al Señor, porque ellos esperaban que el Señor iba a venir como un rey a defenderles de las guerras que ellos tenían. Pero Dios no vino a defenderles de guerra. Dios no vino, amados hermanos, a hacerles castillos en esta tierra. Dios vino a dar salvación, algo que al hombre se le ha olvidado. El propósito de la manifestación de Dios fue para dar salvación. Porque la gente, háblenle de Jesús, y rápidamente lo que están viendo son los milagros. Y esos milagros se los hizo porque Él, en su bondad, en su misericordia, en su amor, se compadeció de ver la necesidad del hombre. Pero la gente busca a Jesús, busca solamente los milagros. La gente aplaude y se llena de gozo y se llenan de fe en un momento cuando escuchan hablar de las obras del Señor Jesús, cuando se escuchan que el Señor dijo: Lázaro, ven fuera. Cuando escuchan que el Señor Jesucristo les dijo: sé sano, y fueron sanos los leprosos. Cuando dio vista a los ciegos, cuando hizo caminar a los paralíticos, la gente se queda gozosa, admirada y llena de fe, pero llena de fe para el milagro, no para recibir al Señor. Ellos prestan atención en el milagro, pero no en el que está haciendo el milagro, no en el que está haciendo aquella obra. Sus ojos se desvían, su corazón, su mente y su espíritu rápidamente a decir: oh, este Jesús puede sanar, oh, este Jesús es milagroso, yo necesito un milagro. Pero Jesús no vino a hacer milagros para sanar enfermos. Enfermos siempre van a haber enfermos. Jesús vino a dar salvación. Jesús vino a que le conozcas. Jesús vino a que te humilles y entregues tu vida a Él. Lo que Él vino a ofrecer, no vino a ofrecer arreglar tu vida matrimonial. Él no vino a arreglar tu vida en tu familia. Él no vino a arreglar tus problemas económicos. Él no vino a arreglar tus problemas de salud. El propósito de Dios fue venir a dar salvación, lo que el hombre no quiere, porque el mundo entero quiere de Jesús, pero quiere sus milagros. Quiere sus milagros, pero no quieren la salvación. Pero déjeme decirle, Jesús no vino a ofrecer milagros. Jesús vino a ofrecer salvación. Salvación es lo que vino a ofrecer Jesús. Y si alguien se acerca a Él, acérquese buscando salvación. Y si Dios en su misericordia le da más que eso, es porque Él quiere, es porque Él es bueno. Pero en sí el Señor no ha ofrecido venir a darnos de comer, venir a darnos, amados hermanos, que beber, venir a darnos que vestir, darnos techo y tantas cosas que el hombre necesita en esta vida. Él no viene buscando suplir nuestras necesidades de esta vida. Él viene buscando suplir las necesidades cuando nosotros salgamos de esta vida, que encontremos
tenemos esa paz, esa vida eterna que Él promete. Ese es el mensaje de Jesús. Eso es lo que la gente necesita oír. A la gente le gusta oír predicaciones de prosperidad. Te va a ir bien aquí, te va a ir bien allá. Oh, vas a tener todo lo que tú quieres en esta vida. Y se llenan de emoción, de gozo, de alegría. Y sí quiero a Jesús. Y obviamente, claro, ¿quién no quiere tener esas cosas buenas? Pero déjame decirte, eso no es lo que vino a ofrecer Jesús. Jesús vino a ofrecer salvación. Y para llegar a la salvación es necesario que tú le conozcas verdaderamente quién es el Salvador, reconociendo su poder, reconociendo su misericordia. Oh, la palabra del Señor dice: he aquí, ved aquí al Dios vuestro. ¿A quién íbamos a ver? Al Dios vuestro. ¿Y quién es ese Dios que es el primero y que iba a ser el siguiente, el postrero? Porque dice el postrero, ese soy yo. Y vamos a ver a Jehová de los ejércitos. Porque ¿qué es lo que Él dijo? Y se manifestará la gloria de Jehová. Lo que se manifestó, esa manifestación de la carne, es la gloria de Jehová manifestada a los hombres para salvación. La manifestación no fue de un Dios extraño, no fue de un Dios ahí coigual, no fue un primo del Señor, ni un hijo, ni un sobrino. Fue Jehová de los ejércitos quien se manifestó su gloria para que nosotros le conociéramos. Eso es lo que dice su palabra. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se endereza, lo torcido enderécese, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Súbete sobre un monte, dice el versículo 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. ¿A quién iban a ver? ¿A quién iban a ver? ¿A quién vio Judá? ¿A quién vio Israel? ¿A quién vio Jerusalén? Al Dios vuestro, dice la palabra. Ved aquí al Dios vuestro. ¿En quién? En Jesús. ¿Y qué es Jesús? El verbo manifestado en carne. ¿Y qué es el verbo? La palabra. ¿Y qué es la palabra? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne, y aquel verbo que es Dios fue hecho carne. Aleluya. Y así el Señor manifestó su gloria. Pues su palabra dice: bendito sea el nombre del Señor. Ved aquí al Dios vuestro, al Dios de Israel. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En sus brazos llevará los corderos, y en su seno los llevará pastoreará suavemente a las recién paridas. Pastoreará suavemente a las recién paridas, dice la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer, amados hermanos? Él mismo lo dijo: yo soy el buen pastor, que la vida da por sus ovejas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy ese pastor que había de venir, dijo el Señor. Yo soy el buen pastor. Oh, el salmista dijo: Jehová es mi pastor. Para los judíos no conocían otro pastor. Para los judíos era Jehová
el pastor de ellos. Y el Señor Jesús lo declaró: yo soy el buen pastor, dijo, y el buen pastor, la vida da por sus ovejas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jehová dijo que Él se iba a manifestar, que su gloria se iba a manifestar y que toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y se le dirá a las ciudades: he aquí vuestro Dios, he aquí vuestro Dios. Y aún he aquí se predica en este día: he aquí a vuestro Dios, he aquí Jehová de los ejércitos, con su gloria manifestada para salvación para los gentiles, los que en otro tiempo no calificábamos. Y aún así el pueblo que no tenía Dios, el pueblo que no tenía esperanza, también ha endurecido su corazón y no quiere recibir al buen pastor que ha prometido pastorear nuestras almas y que ha dado su propia vida en señal y prueba del amor que Él tiene hacia nosotros. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no olvidando la profecía que hemos comenzado en el versículo 3 de este capítulo que estamos leyendo, que como la profecía fue dada a través del profeta Isaías, diciendo: voz que clama en el desierto. Va a haber una voz que va a clamar en el desierto y va a decir: preparad el camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios. ¿Y qué fue lo que ha sucedido, amados hermanos, con nosotros? ¿Qué es lo que nos dice, amados hermanos, el libro de Mateo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? El libro de Mateo capítulo 3 allí mismo nos dice que en aquellos días, dice el libro de Mateo, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién es el reino de los cielos? El Dios Todopoderoso. Eso es lo que predicaba Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego dice en el versículo 3: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Es la Biblia, hermanos, que lo dice. Es la Biblia, amigo, que lo dice. La Biblia dice que Juan es la profecía cumplida de Isaías. Está escrito, estamos leyendo la Biblia y la Biblia lo dice. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y esto es lo que vino diciendo Juan el Bautista antes que el Señor Jesucristo comenzara su ministerio. Él vino predicando el arrepentimiento y diciendo que Él bautizaba con agua, pero que el que venía detrás de Él, del cual Él no era digno de desatar la correa de su calzado, ese os bautizaría en Espíritu Santo y fuego, porque ese es mayor que yo, dijo el profeta Juan el Bautista, cumpliendo toda la profecía, aún aquí en el Nuevo Testamento, amados hermanos. Amigos, ¿qué más prueba podemos tener? Abramos nuestros ojos, abramos nuestros oídos al Dios de la gloria, pidamos que Él se revele en nuestras vidas y saque toda mentira que el diablo ha puesto en el corazón y la mente del hombre para alejarlos del Dios vivo y no conocer al verdadero Dios. Pues nuestro Dios es un Dios todopoderoso, es el mismo Jehová de los ejércitos, el mismo Jesucristo hoy en día. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Eso es lo que vino diciendo el profeta Juan el Bautista, que él lo que venía haciendo era preparando el camino del Señor. Cuando el Señor llegó, el profeta le dijo a sus discípulos que lo estaban siguiendo, del profeta Juan el Bautista, les dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, seguidlo a Él, les dijo. Y desde ese día dice que los discípulos de Juan siguieron al Señor Jesucristo, porque Juan les dejó saber: a Él es quien debéis seguir.
Y desde ese día le siguieron, dice la palabra del Señor, porque Juan dio a conocer claramente que Él era el ungido, que Él era el Cristo prometido. Y la palabra del Señor dice claramente en toda su profecía que el que venía era Jehová de los ejércitos, iba a manifestar su gloria y que iba a caminar en medio de su pueblo, mas su pueblo no lo conoció, como dice su palabra en el libro de San Juan capítulo 1, dice la palabra del Señor que a los suyos vino, dice en el capítulo 1 y versículo 10, dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y dice el 11, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y dice la palabra del Señor que el Señor constantemente les hablaba y les dejaba saber claramente quién era Él. Pero aún muchas personas se siguen haciendo preguntas que en aquel tiempo le hicieron al Señor, siguen haciéndoselas hoy en día. Pues yo le digo a usted, escuche hoy la pregunta que usted hace. La pregunta que usted hace, ya se la hicieron al Señor. La duda que usted tiene, otros la han tenido y el Señor la contestó claramente. Y tenemos la Escritura para salir de todo engaño, desengañarnos de todo engaño que el enemigo ha venido trayendo a la humanidad. A través de la palabra de Dios podemos desengañarnos y ver lo que está establecido, que más claro no lo puede decir el Señor. Pero si vuestros corazones no están buscando al Rey de la Gloria, no lo encontrarás, porque es necesario buscarle y buscarle de corazón para poder encontrarle. Pues Dios conoce quiénes son los que le aman, Dios conoce quiénes son los que le buscan. Aunque otros te hayan engañado, si tu corazón en verdad está buscando de Dios, hoy tú escucharás su voz. Pero si escuchas su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque Dios conoce el corazón del hombre. Dios conoce quien le busca y Él quiere salvar tu alma. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Estando el Señor Jesucristo aquí, estando Jehová de los ejércitos manifestado en su gloria como Él se manifestó, dice que Felipe, en el libro de San Juan capítulo 14, uno de sus discípulos, Felipe, le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le contestó y le dijo, Jesús en el versículo 9 del libro de San Juan capítulo 14, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Tanto tiempo que a lo mejor tiene usted de leer las Escrituras. Cuánto tiempo a lo mejor tiene usted de estar escuchando el Evangelio. Quién sabe cuántos estudios bíblicos a través de esta página usted ha podido escuchar. Cuántos versículos usted ha podido leer y aún tiene dudas del Señor. ¿Por qué el hombre duda tanto de Dios si la palabra lo dice claramente? Mas el Señor le dijo a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Me has visto, pero no me has conocido. Estás hablando conmigo, pero no sabes aún quién soy. Eso es lo que el Señor le está diciendo. ¿No me has conocido? ¿A poco no has leído Isaías? ¿No sabéis que es Jehová de los ejércitos? ¿De dónde yo te voy a mostrar a otro? Pues la palabra del Señor dice que Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos el Padre. Y lo aclara diciendo: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Lo que Jesús hablaba, no lo hablaba por Él mismo. No era la carne hablando. No era la carne, la carne era nada más
el templo en el cual el Señor habitaba. La carne era nada más el velo de carne que cubría la gloria de Dios para que el hombre pudiera acercarse a Él y pudiera tener salvación. Pues el Señor está diciendo claramente: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Aquí no hay dos. Aquí a mí, esta manifestación que ves, Felipe, está en el Padre. Y en esta manifestación, el Padre también está aquí. Y luego le dice: las palabras que yo hablo, yo no las hablo por mi propia cuenta. Es el que está dentro de mí el que está hablando. Y el que está dentro de mí es el Padre. El Padre, o sea, el que hablaba, el que hacía, era Jehová de los ejércitos. ¿Y quién era entonces Jesús? Jesús era la manifestación de Jehová de los ejércitos en un cuerpo humano para poder acercarse al hombre, para poder salvar al hombre, para poder extender sus brazos y que el hombre supiera el amor de Dios. Saramasalabasti. Qué difícil es entender esto. Si la palabra lo dice claramente, bendito sea el Señor. El Señor Jesucristo está diciendo: las palabras que oís que salen de mi boca son Jehová de los ejércitos. Los milagros que tú ves que son hechos a través de mis manos, quien los hace es Jehová de los ejércitos. ¿Y tú quién eres, Jesús? Jehová de los ejércitos manifestado en carne. ¿Por qué no creéis, dice el Señor, si ya lo os he dicho tantas veces? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él lo dijo: el Padre está en mí. El Padre está en mí. Las palabras que yo hablo son palabras del Padre, ya que querés oír al Padre. Y luego le dice en el versículo 11: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Porque las obras hablan y testifican que son obras de Dios, pero no de uno de los dioses, porque en el cielo no hay un gabinete de dioses. Lo que hay es un trono y uno sentado en el trono. Lo que hay es un Dios todopoderoso. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿lo hará el Padre? Dice: lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahí es donde el Padre es glorificado. ¿Y cómo será glorificado? Para cuando usted entienda que en Jesús habita corporalmente la plenitud de la deidad, que Jesús es el Jehová de los ejércitos, y ahí se debe de glorificar, porque así lo estableció el Señor Jesucristo. Pero más Tomás le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Ahí mismo en San Juan 14, versículo 5. Le dijo Tomás: no, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Mas el Señor Jesús le dijo claramente: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dice nadie va, porque Él lo está diciendo: el Padre está en mí, el Padre está en mí, el Padre está en mí y yo en el Padre. Somos uno, el Padre y yo, uno somos, dice el Señor. Pero
el hecho que Él hable del Padre, el hecho que Él hable del Hijo, el hecho que Él hable del Espíritu Santo, no son tres dioses separados, es un solo Dios y un solo nombre. Jesucristo es Jehová de los ejércitos manifestado en carne, tal como lo dice la palabra del Señor. 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, Dios fue manifestado en carne. Ese Dios es Jesucristo, el mismo que estaba profetizado, dejando saber que Él era el primero y que Él era el postrero y que fuera de Él no había Dios. Jesucristo es Jehová de los ejércitos. Jesucristo es Jehová de los ejércitos. Esa es la razón porque los judíos no lo reciben, porque ellos no creyeron que Él era Jehová de los ejércitos, porque se les olvidó la profecía que el Señor había dicho que Él iba a venir manso y humilde, cabalgando en un pollino, dice la palabra del Señor. Y así entró el Señor Jesucristo y no pudieron darse cuenta. Pero Dios en su misericordia ha abierto el entendimiento para todos aquellos que claman a Él, para todos aquellos que buscan el reino de Dios, y abre el entendimiento para poder entender que verdaderamente el Señor Jesucristo es el Dios manifestado y es el Dios del cual nos habla el Génesis hasta el Apocalipsis. No hay Dios fuera de Él. Dios no comparte su gloria con nadie. Si algo Dios no comparte es su gloria. Y si Él tuviera un hijo, entonces diríamos tiene su gloria compartida con el Hijo. No, Señor. Si el Hijo de Dios se llama, amados hermanos, se llama la manifestación del Señor Jesucristo, la cual tiene hasta un tiempo, que es el tiempo para la salvación y hasta que nos redima. Pues la palabra del Señor dice que cuando Él levante su iglesia y la lleve a su reino, entonces Él dice que se mostrará a su pueblo tal como Él es. Porque el sacrificio ha sido para rescatar a su pueblo. Pero Él hoy en día está, amados hermanos, en esa manifestación gloriosa, la cual el Señor ha entregado Él mismo por el rescate de nuestras almas, para pagar por nuestros pecados. Él lo dijo claramente: a mí nadie me quita la vida. Él le dijo a Marta que Él era la vida y que Él era la resurrección. Y Él dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y eso es lo que sucedió. Alabado sea el nombre de Jesús. Y la gente, cuando leen esa escritura, dice: ve, el Padre levantó a Jesús. No, el Espíritu volvió a entrar a ese cuerpo que había el Señor utilizado y volvió a levantar, porque Dios no muere. Lo que murió fue la manifestación de la carne. A Dios no lo pueden matar un par de latigazos. A Dios no lo puede matar nadie. Dios es Espíritu. Lo que sucedió es, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, que el Señor, cuando vemos que el Señor está crucificado en la cruz, la misma humanidad de Jesús clama y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque cuando ese cuerpo iba a morir, el Espíritu salió, porque Dios no habita en cuerpos muertos, y no podía tampoco Él morir. Tenía que salir para que el cuerpo pudiera morir. Pero más tarde vino y entró nuevamente en el mismo cuerpo y lo volvió a levantar. Y más tarde le dijo a Tomás: Tomás, mete tu dedo aquí en mi mano y mete tu mano en mi costado y sé creyente que yo mismo soy, dice el Señor. Bendito aquellos que ni vieron y creyeron. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así, amados hermanos, la Escritura está llena, amados hermanos, llena de palabra que testifica de quién verdaderamente es Dios. No le quite la gloria a Dios, no le robe la gloria a Dios, no
ninguna ofrenda, haciéndolo un Dios menos, haciéndolo un Dios segundo, un Dios tercero. No hay Dios segundo, no existe Dios tercero. Existe solamente uno que es el principio y que es el fin. Él no tiene parentesco con nadie. Él es Dios. Él es Dios. Y lo que existe después de Él es su creación. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque Él es el creador de todas las cosas. Como lo dice la palabra del Señor en el libro de San Juan capítulo 1. Que Él es el creador de todas las cosas. Él era la luz de los hombres. Y esa luz venía a este mundo. Y vino a este mundo. Pero el mundo no le conoció. Pero lo más triste es que el mundo sigue no conociendo a Jesús. A pesar que se ha predicado de una forma, de otra forma. Y pueden decir a cualquier persona, ¿conoce usted a Jesús? Sí, Jesús es el de la Biblia. No. La pregunta es, ¿sabe usted quién es Jesús? ¿Sabe usted quién es Jesús? Algunos van a decir, sí, el Dios Hijo. Erróneo. No existe en la Biblia Dios Hijo. Existe el Hijo de Dios. Bueno, sí, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y sabe usted qué es el Hijo de Dios? El Hijo del papá. No. El Hijo de Dios es la profecía del ungido, del Cristo que vendría a pagar por nuestros pecados. El Cristo. ¿Y qué es el Cristo? La manifestación gloriosa de Jehová. La manifestación de Dios en la carne. Grande es el misterio, es un misterio. Y con la mente humana, ¿cómo nosotros lo vamos a creer? Amados hermanos y amigos, si el mundo cree que los cielos fueron hechos por Dios, si el mundo cree que Jesús tuvo el poder para llamar a Lázaro de la muerte, si el mundo cree que Dios tiene el poder de sanar sus enfermedades, que Dios tiene el poder de echar fuera demonios, si eso usted cree, ¿por qué no cree que también tiene el poder de manifestarse en carne, descender de los cielos, venir y morir por usted? Y que eso no le quita su gloria, que eso no le quita su poder. Él puede manifestarse en cuantas manifestaciones Él quiera. El problema es que el hombre ha enseñado erróneamente, porque son hombres que se han levantado a predicar y mujeres a predicar que Dios no les ha llamado. Y si Dios no les ha llamado, ¿qué es lo que van a predicar? Puro engaño. La palabra de Dios deja saber claramente que el árbol se conoce por sus frutos. La palabra de Dios no engaña a nadie. La palabra de Dios nos dice claramente que Dios uno es y que uno es su nombre, que Él es el principio y que Él es el postrero, que Él es el que estuvo con nosotros, que Él es el que murió por nosotros, mas ahora vive y vive por los siglos de los siglos. Amados hermanos, en el libro de Apocalipsis dice la palabra del Señor en el capítulo 1 y versículo 8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso. Más dice la palabra del Señor que cuando el apóstol Juan vio esta revelación del Apocalipsis, dice en el versículo 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies y Él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y yo soy el postrero. Yo soy el primero y el último. No temas. Y luego dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el Dios Todopoderoso. No hay nada fuera de Él. Él es el único Dios
y es necesario que usted lo reconozca, que usted lo alabe, que usted lo adore, que usted le dé la honra de vida al Señor, porque si no lo hace, tarde o temprano lo tendrá que hacer. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues su palabra dice en el libro de Filipenses, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Filipenses dice capítulo 2, gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que en el nombre de Jesús, dice capítulo 2 de Filipenses, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Bendito sea el nombre, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es que se debe de confesar, que Jesucristo es el Señor. Pero ¿cuál Señor? Si nosotros decimos, hermana, que Jesucristo es el Señor, nosotros sabemos que Jesucristo es el Señor, pues déjeme hacerle otra pregunta yo a usted. ¿Cuál Señor? Porque la palabra del Señor nos dice, alabado sea el nombre de Jesús, en el libro de Efesios, alabado sea su santo nombre. Efesios capítulo 4 y versículo 5 dice: un Señor, una fe, un bautismo. Entonces, si es el Señor, ¿cuál de los señores es? Según usted, porque según la Biblia dice que solamente hay un Señor. ¿Sabe quién es Jesucristo? El Señor bíblico, el Señor Dios Todopoderoso, el Señor Jehová de los ejércitos, el que ha tenido misericordia de nosotros y que se manifestó en una manifestación realmente desagradable para Dios, porque Él es Dios y Él usó un cuerpo humano. Eso es una gran honra para el ser humano, que Dios se haya manifestado como un hombre para darnos salvación, y que en ese cuerpo humano habitaba el Dios Todopoderoso, y que las palabras que salían eran del Dios Todopoderoso, y los milagros que hacía, dice el Señor, del Dios Todopoderoso. ¿Qué haremos? ¿Creeremos en la Biblia o queremos seguir engañados? Porque el que busca engaño, engaño encontrará. Pero el que busca a Dios, le encontrará. La palabra del Señor dice, bendito sea el nombre del Señor. He aquí, dice en Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo soy, dice el Señor Jesús. No creas en trinidad alguna, pues Dios no es ningún trino. Eso es una ofensa y blasfemia decir, como dicen los trinos, Dios trino. Será trino tu diablo, pero mi Dios es uno, y uno su nombre. Mi Dios es Jehová de los ejércitos, manifestado por gracia y misericordia de Él mismo para salvar mi alma. Allá tú, si quieres cerrar tu corazón, porque si tú aún tienes preguntas, estás perdido, porque la pregunta que tengas se te ha contestado. Así como el Señor le contestó a Tomás y le dijo: Tomás, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstrame al Padre? ¿Que no crees que el Padre es en mí y yo en el Padre? El Padre y yo uno somos. No somos dos, no somos tres.
Pero uno somos ¿qué? De lo que Él está hablando. Esta manifestación que ves, esta manifestación es del Padre. Esta manifestación es del Padre. Lo que en la mente humana cuesta creerlo. Pero una de dos, ¿crees a Dios o tu alma se pierde? Porque el Señor Jesucristo lo dijo claramente. Si no creéis que yo soy, les dijo a los judíos, en vuestros pecados moriréis. ¿Que yo soy qué? Que yo soy Jehová de los ejércitos. Él lo dijo, claramente lo dijo. Pilato le preguntó, ¿eres tú acaso rey? Tú lo has dicho, le dijo el Señor. Tú lo has dicho. Y luego le dijo, mi reino no es de este mundo. Dejando saber que Él sí era rey, Jehová de los ejércitos. Y a nosotros hoy en día, en su gracia, en su misericordia, el Señor está enviando su mensaje, está enviando su palabra. Salid de la idolatría, salid de esos dioses paganos, salid del engaño. Dios es uno y uno su nombre. Dios es uno y uno su nombre. Y te voy a decir quién sabe que Dios es uno y la importancia de creer quién es Él. Te voy a decir quién lo sabe. Lo saben los demonios. Pero ellos no quieren que tú lo sepas. Porque al saberlo vas a venir a darle gloria al verdadero Dios. Vas a venir a honrar al verdadero Dios. Y vas a venir a ser un hijo legítimo de Dios. Porque Él pondrá su nombre sobre ti. Porque si tú le reconoces como Dios, pasarás las aguas del bautismo en el nombre de Jesús para ser hijo legítimo del Altísimo. Porque para eso Él dio su nombre, para que a través de su nombre nuestros pecados fueran borrados en las aguas del bautismo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué te digo que los demonios lo saben? Porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice claramente. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno. Bien haces, tú haces bien. Los demonios creen y tiemblan, dice. Los demonios creen y tiemblan. ¿Qué a la vez te deja saber? Eso lo saben los demonios. ¿Por qué crees que te meten tres? ¿Por qué crees que te están metiendo a tu mente, a tu corazón, que tú creas en tres? Porque ellos saben que Dios es uno. Y si tú andas creyendo allí en pajaritos, verdaderamente tendrás una gran sorpresa en el día del juicio. Pero ¿qué quiere decir también? Los demonios creen y tiemblan. Que no solamente se trata de creer, se trata de convertirte, se trata de entregar tu vida al Señor, se trata que salgas de esas cuevas de demonios, de esas mentiras de la Trinidad y te conviertas al Dios verdadero. Porque los demonios creen, pero ellos no dejan de ser diablos. Ellos siguen siendo diablos. Pero yo te digo que si ellos pudieran convertirse, se convertirían. Pero ellos no pueden. La salvación, la gracia de Dios ha sido para con los hombres. Y los hombres lo han rechazado. Que lo rechace el mundo entero, pero no lo rechaces tú. Que lo rechace tu casa, pero no lo rechaces tú. Porque la salvación es individual. Y porque el Espíritu del Altísimo no contenderá con el hombre para siempre. Hay un día y una hora fijada en la cual la puerta se cerrará. Y aunque vengan después a tocar y a decir, Señor, ábrenos, Señor, ábrenos, Señor, ábrenos, solamente escucharán lo que escrito está. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, así como tú no quisiste conocerme a mí, no te conozco. Apartaos, malditos hacedores de maldad. Eso también, amados hermanos y amigos, está escrito. En Jesús no hay engaño. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dice nadie va, dejando saber, si tú quieres llegar al Padre, tienes que venir a mí, porque aquí lo encontrarás. Porque yo soy el Verbo
verbo encarnado. Aquel verbo que dice la palabra de Dios. Yo no te estoy hablando imaginaciones. Todo lo que te estoy hablando, te estoy dando las citas bíblicas. Pues la palabra del Señor dice en el libro de Juan: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y qué es el verbo? El verbo es la palabra. Por eso es que la palabra del Señor nos dice en el Génesis que toda la creación, los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios. Él dijo: sea la luz, y la luz fue hecha. Sepárense las aguas, y las aguas se separaron, porque estas aguas obedecieron a esta voz, porque esta era la voz de Dios. Como también lo obedecieron cuando Él estuvo aquí en la tierra y se encontraban bajo aquella tormenta los apóstoles, y se encontraban ellos muy asustados, pensando que iban a perecer porque el arca se hundía, porque habían vientos fuertes. Pero el Señor le habló a aquel mar y le dijo: quieto, quédate quieto. Y aquel mar escuchó aquella voz que había escuchado desde el principio y se quedó quieto, y hubo gran bonanza, dice la palabra de Dios. Jesús no dice que fue y tocó y sacudió las aguas, dice que le habló al mar y el mar le obedeció. ¿Por qué? Porque era la misma voz que le estaba hablando, y el mar obedeció. Porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego dice el 14: y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué más claro? Fue hecho carne. Pero al hacerse carne no se convirtió en 2 dioses ni 3 dioses. Solamente fue un velo de carne para cubrir la gloria de Dios, para que el hombre no muriera. Porque ¿quién puede ver a Dios y vivir? Él buscó una manifestación para habitar en esa manifestación y así presentarse al hombre. Pero el que andaba reconciliando al mundo consigo mismo, no para otro, consigo mismo, era Jehová de los ejércitos. Por eso es que también el ángel Gabriel le dijo a María: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra de Dios no engaña absolutamente a nadie. Y el que quiere encontrar a Dios, lo encuentra. Claramente, la palabra de Dios, infinidad de versículos, toda su palabra testifica de su grandeza. Toda su palabra testifica y da testimonio de quién es el Señor. Dice la palabra de el Señor en Primera de Juan, capítulo 5, en el nombre de Jesús. Dice así, Juan, gloria sea el nombre del Señor. Primera de Juan, capítulo 5. Por favor, anótelo. Si no tiene la Biblia para leerlo hoy mismo, anótelo y léalo después. Y si no, regrese a la página, vuelva a escuchar el mensaje, porque el mensaje queda grabado. Usted puede regresar y sacar todas las citas bíblicas y leerlas. La palabra del Señor nos dice que en ella tenemos la vida eterna. Crea la palabra de Dios. Oiga lo que dice Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 20. Dice el versículo 20: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, la manifestación ha venido, aquella manifestación gloriosa de cual habló el profeta Isaías en el libro de Isaías capítulo 40, y que dijo que todo lo áspero se allane y que la gloria de Jehová se iba a manifestar. De esto está hablando. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el Señor Dios Todopoderoso. Jesucristo es Jehová de los ejércitos, que en su infinita misericordia se despojó de su reino y de todas sus riquezas
y se hizo como uno de nosotros y vino para rescatar a lo que se había perdido, desde el día en que pecó Eva y Adán. Él en su misericordia ha venido y ha sido el Cordero por nuestros pecados. Así llegó Él hasta la cruz y murió por usted y por mí. Tal como lo dice también, pensaba finalizar aquí porque estamos finalizando, pero le voy a dar una escritura más, tal como lo dice en el libro de Isaías capítulo 53. Y en el libro de Isaías capítulo 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y es un brazo, literalmente el brazo de Jehová quiere decir el poder de Dios. ¿Y sobre quién se ha manifestado? En la manifestación de Jesús. Pues dice su palabra en el versículo 2: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y porque no le vieron con atractivo, porque no le vieron con hermosura, porque no le vieron que venía cabalgando en un gran jinete de rey, le menospreciaron. Tal como lo dice la profecía, ya estaba escrito todo lo que iba a suceder. El versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por nosotros, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová de los ejércitos. Hay infinidad de escritura que nos habla, amados hermanos, claramente lo que Dios había ya profetizado, de qué forma él entraría a este mundo. Pues el profeta Isaías también nos había dicho: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un niño, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y su nombre, dice Isaías, será admirable consejero, Dios fuerte. ¿Cómo será llamado también Jesús? Padre eterno. Jesús será llamado Padre eterno. Isaías 9:6 lo dice: porque un niño nos es dado, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro será, dice, llamado su nombre admirable, consejero. Aquí quién? ¿A quién van a llamar así? A Jesús. Será llamado ¿qué? Admirable. Será llamado consejero. Será llamado Dios fuerte. Será llamado Padre eterno, príncipe de paz. Ese es Jesús. No hay dos padres eternos, solamente hay uno. Y la palabra del Señor dice que ese niño que nacería de la Virgen era el Padre eterno. Infinidad de escrituras. Todo lo que el diablo habla es basura, pero la verdad está en las sagradas escrituras. Y si usted busca a Dios para quebrantarse ante él,
para humillarse ante Él, para reconocer su grandeza y pedir e implorar por su salvación, usted lo encontrará y podrá ver con claridad la verdad de Dios. Pero si usted viene a buscar en la Escritura para ver cómo usted puede hacer ganancias deshonestas, o como para usted hacerse conocido, o para usted presumir de conocimiento, no crea que usted va a encontrar a Dios, porque Dios conoce los que le buscan de corazón. Y su palabra dice que es necesario que le busquemos en espíritu y en verdad, de corazón, con todo el corazón, sin reservas, como decía nuestro hermano William Chamagua Jr., predicando en una de las predicaciones semanas atrás, sin reservas. ¿Por qué va a tener usted reservas para Jesús? A Jesús llegue sin reservas. ¿Qué quiere decir eso? Dese todo al Señor, porque en Él no hay mal, porque en Él no hay engaño, porque en Él no hay traición. Si en alguien usted puede confiar, ese es en el Señor Jesús. Con Él usted no necesita tener escudos de defensas. Con Él dese sin reservas, porque todo lo que el Señor quiere es hacernos bien. Su voluntad para con el hombre es que no se pierda ni uno, sino que todos procedamos al arrepentimiento, porque por eso Él se manifestó y murió en la cruz del Calvario, abriendo los brazos para dejarle saber que Él tiene sus brazos abiertos esperándolo a usted. Si usted ha recibido la palabra de Dios y aún no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, por favor comuníquese con nosotros para buscar un ministro donde sea que usted se encuentre, en los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos, buscar un ministro del Señor Jesucristo verdadero que pueda invocar el nombre del Señor Jesús sobre usted y bautizarle en el nombre de Jesucristo, porque esa es la voluntad de Dios. El Señor se lo dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hemos finalizado el mensaje de este día en el nombre de Jesús. Yo he obedecido, lo he entregado. El trabajo, el crecimiento lo da el Señor, porque solamente Dios es el que puede obrar en vuestros corazones, así como ha obrado en el mío. Nada hay imposible para Dios. El amor de Dios es infinitamente, inmensamente grande. Y si ha llegado esta palabra a usted, es porque Dios le ama, es porque Dios quiere que usted le conozca. No se le está dando una mentira, no se le está dando una religión, se le está dando lo que está escrito. Y como decía en el estudio bíblico, si está escrito en la Biblia, ¿por qué no lo crees? Si la Biblia lo dice, ¿por qué no lo crees? Si el Señor Jesús dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos, ¿por qué quitarle la gloria a Dios? Vamos a despedirnos en el nombre de Jesucristo. Padre eterno de la gloria, tuya es la gloria, la alabanza, el reino por los siglos de los siglos, Señor. Bendito tú eres, Padre, que en tu misericordia has tenido, Señor, bondad para darnos a nosotros, Dios mío bendito, este evangelio. Y conocerte a ti, Jehová de los ejércitos, conocerte a ti, oh Altísimo, conocer esa manifestación gloriosa, Padre, que tú, Señor, has dado y entregado al hombre, para que a través de esa manifestación gloriosa nosotros vengamos a ti, Señor Jesús, y te reconozcamos, Padre eterno, como nuestro único Padre celestial, nuestro único Salvador. Padre mío de la gloria, glorifícate en todos los que han oído y en los que escucharán este mensaje. Hágase tu voluntad. Tú conoces los que serán salvos, Señor, pues tu palabra dice que tu pueblo, Señor, ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo.
La gloria es tuya, Señor Jesucristo. Y en tu nombre santo, Señor, en tu nombre santo, yo te ruego, Dios mío, que bendigas a todos aquellos que han escuchado, Señor, tu palabra en este día, en el nombre de Jesús. Amados hermanos y amigos, escudriñemos las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Que la paz y la misericordia del Señor Jesucristo bendiga vuestras vidas y les lleve al pleno conocimiento de su verdad. Por lo que me resta a mí, solamente me resta decirles que Dios les bendiga, que tengan muy buenas noches o buenos días si alguien no ve este video en otra hora, y decirles que si el Señor Jesucristo lo permite y nos da vida, nos veremos hasta la próxima.